Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Abisai Ochoa, sean bienvenidos, esto es el Catecúmeno Luterano. Oh Dios, tú resistes al orgulloso y das tu gracia al humilde, danos verdadera humildad, semejante a la de tu Hijo, para que nunca caigamos en arrogancia ni en orgullo, provocando así tu ira, sino que en mansedumbre seamos hechos partícipes de los dones de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy vamos a reaccionar a un video que se titula Malos argumentos protestantes. Es de Santiago Alarcón y José Plasencia. Entonces vamos a escuchar lo que estos dos caballeros tienen para decir y asimismo vamos a estar emitiendo Que una esta opinión. iglesia falible. Nuevamente, como les decía en videos anteriores, partiendo de que nosotros no podemos en ningún momento salirnos también de lo que nuestra fe nos demanda. Y en este caso particular, el catecismo menor lo que nos enseña es, en el octavo mandamiento, no debemos levantar falso testimonio. Esto quiere decir, no tenemos que mentir, calumniar, difamar, sino que debemos de escuchar y tomar todo lo que se nos dice en el mejor de los sentidos. Entonces, bajo esta premisa, hagamos una correcta y educada, ¿cómo decirlo?, comprensión de lo que estos dos caballeros tienen que argumentar. Caiga en un error. ¿Cómo sabes que no cayó puntualmente en ese caso en un error? ¿Se entiende que hay un problema de identificación? Sí, yo creo que los que más pensamiento le han dado a este planteamiento de cómo es posible que tengamos una Biblia eh, y que la iglesia que fue usada por Dios, la iglesia que fue usada por Dios para darnos esta Biblia, ¿cómo es posible que la decisión fue correcta, que la decisión no tuvo errores, que sí tenemos confirmados los libros que Dios verdaderamente inspiró? Ah, yo creo que los que más han analizado el tema terminan dándole crédito a esta iglesia primitiva. Pues es que no podría existir un canon de la Biblia si en efecto el Espíritu de Dios no hubiera guiado para que el Señor nos diera su palabra con los libros que Él quería que estuvieran ahí, y obviamente pues la inspiración la dio al propio Señor hacia su iglesia. Entonces no creo que ningún cristiano tenga problema en decir, en efecto fue tanto el Señor en aquel momento que guió a la iglesia con su espíritu, como lo continúa haciendo hasta hoy, porque no es solamente que se haya seleccionado un canon bíblico, sino que esa palabra se preserva hasta el día de hoy. Algunos dicen la iglesia primitiva o dicen la iglesia católica del primer milenio, que no es exactamente igual que la de ustedes, pero sí terminan dando crédito. Es una iglesia católica. A ver, la iglesia católica tiene una naturaleza a la cual nosotros no podemos limitar, porque si la limitáramos a nuestra naturaleza y a nuestro tiempo, entonces, ¿cómo sería realmente la participación de la comunión de los santos en esa iglesia? Si la limitas a un espacio geográfico, si la limitas a una cierta temporalidad, a un cierto transcurso de años en la historia. La iglesia no fue, la iglesia es, bueno, la iglesia fue, es y será hasta que el Señor venga por ella. Crédito a la iglesia. El problema, por otro lado, aunque les damos crédito porque sí lo aceptan, pero el problema que ellos tienen o el dilema es que cómo ahora entonces podrían justificar que esta iglesia fue usada por Dios para confirmarnos el canon de la Biblia, pero entonces ya no fue usada por Dios para confirmar el resto. Bueno, eso se ve en el catecismo, o sea, hasta el catecúmeno luterano, que no es un erudito, es un estudiante que va ahí con los niños para que reciba la confirmación, hasta él puede contestar esa pregunta. Fácil, los reformadores no creyeron que la iglesia se haya corrompido en su totalidad, sino que había puntos específicos que señalar, ¿vale? Entonces, bajo ese sentido es que se puede responder, en efecto, la iglesia no ha, ¿cómo lo llamó?
no no puede caer completamente de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y cuando habla sobre ¿cómo llamarlo? Sobre la confesión de Pedro, él mismo menciona, ni siquiera las puertas del Hades pueden prevalecer contra ella. De la doctrina, y entonces ahí ya se meten en un dilema y yo no he escuchado una respuesta. Siempre les dices, ¿por qué la iglesia sí fue usada por Dios? Para confirmarnos cristología, La iglesia fue usada por Dios y sigue siendo usada por Dios, es la columna y baluarte. ¿Ok? Entonces, los reformadores no surgieron como una nueva iglesia, sino como un llamado a volver a las enseñanzas originales de la iglesia. ¿Ok? Los reformadores buscaban una purificación, por así llamarlo, de prácticas y doctrinas que en ese momento evaluaron como desviadas del mensaje bíblico. Santísima Trinidad, canon de Biblia y los primeros concilios, pero ya después ya no. ¿Cuándo? O sea, ¿qué pasó? ¿O cuándo cambió el paradigma? ¿Cuándo fue cuando Dios dijo, ya no voy a usar a la iglesia? No, el Señor no ha dicho eso. Está bien claro en su palabra. El Señor continúa con su iglesia hasta el día de hoy. Entonces, el hecho de que hayan existido desviaciones no quiere decir que en su totalidad la iglesia se desvió. Eso no va a pasar. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, ¿por qué existió la reforma? ¿Ok? La reforma en su momento fue el esfuerzo por restaurar fidelidad a las escrituras. Los reformadores creían que el Espíritu Santo continuaba guiando la iglesia hacia esa verdad, que ellos eran usados por Dios, así como hasta el día de hoy el Espíritu sigue guiando a la iglesia. ¿Ok? Inclusive si eso implica reformas. Para confirmarles doctrina. ¿En qué momento? Yo no he escuchado respuesta. Sí, yo tampoco, o sea, y algunos comienzan a decir de que no pueden, pese a que identifican de que la iglesia se ha corrompido, no pueden hablar de un momento puntual en el que esto ha ocurrido porque dice que es, o sea, de forma progresiva, o sea, la vida de la iglesia es un continuo, por ende no podemos hablar de en este punto o en este otro. A ver, ¿nosotros qué creemos? Creemos que el Espíritu Santo guió a los autores bíblicos y que preservó y ha preservado la escritura a lo largo de toda la historia. De esa forma, la autoridad de la Biblia se funda en su contenido y en su propia proclamación de ser la palabra de Dios sin necesariamente caer en un bucle, en un círculo vicioso. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no creemos que la iglesia en su totalidad se haya corrompido. No vamos a señalar un año en el que la iglesia se corrompió porque no existe tal cosa. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, se dice, es que ustedes son selectivos en tales cosas y en tales otros temas no los quieren aprobar? Pues bueno, porque nosotros tenemos una regla de fe, ¿vale? ¿Qué fue lo que creyó esa iglesia primitiva? Los reformadores nunca creyeron que ellos estaban haciendo una nueva iglesia. ¿Por qué habríamos de hacer una nueva iglesia? No, lo que se necesitaba era volver a esas prácticas antiguas. Entonces, bajo ese entendido, nadie está diciendo nosotros hicimos una nueva iglesia. Nosotros somos esa misma iglesia en su catolicidad. Esa iglesia católica que trasciende los tiempos, que trasciende toda lengua, toda nación, que nos une en la comunión con los santos. Yo estoy en desacuerdo con ese punto. ¿Por qué? Porque podemos, al menos, quizás no podemos decir minuto exacto, hora y fecha en el... No, porque, a ver, nadie afirma, bueno, por lo menos de lo que yo entiendo, de lo que a mí se me enseña en la iglesia, nadie afirma que la iglesia se corrompe en su totalidad, sino que son ciertas prácticas y doctrinas que se desvían de
de la enseñanza que nosotros encontramos en las Escrituras y de las enseñanzas que nosotros encontramos en el cristianismo primitivo. Entonces, es partir desde un punto de vista en el que se va a decir, bueno, los reformadores buscaban una destrucción de la iglesia, querían destruir la iglesia para hacer una nueva, no es real. Ellos no buscaban una destrucción de la iglesia, ellos buscaban reforma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el hecho de que haya corrupción en la iglesia no implica que la iglesia en su totalidad esté en el error, esté equivocada, sino que son algunos aspectos que necesitan ser reformados, pero para que sean reformados, ¿sobre qué se deben de reformar? Se deben de reformar a la luz de las Escrituras. ¿Ok? En el que el Papa se volvió un hereje, ponele, no sé, lo que vos quieras. Pero sí. Momento en el que el Papa se vuelve un hereje o lo que nosotros queramos. Ok, los reformadores criticaban varios aspectos de la iglesia de su tiempo, porque ustedes también tienen que admitir que la Iglesia Católica Romana ha realizado reformas dentro de su interior. No es la misma Iglesia Católica Romana de esos años oscuros, ¿ok? ¿Por qué lo llamo así? ¿Ustedes van a justificar la doctrina de las indulgencias? ¿Acaso no fue una distorsión del arrepentimiento y de la gracia divina? Es decir, ¿sí se puede vender entonces la salvación? Entonces, ¿por qué no encontramos el tema de las indulgencias para sustituir arrepentimiento y gracia divina en los primeros años del cristianismo? ¿Por qué no encontramos la autoridad del Papa así como la conocemos hoy día también para los primeros cristianos? ¿Ok? Entonces no son respuestas que a lo mejor ellos esperen oír, porque ellos quieren en su sesgo escuchar, yo afirmo que la iglesia se corrompió 100 años antes de la Reforma. No lo vamos a tomar de esa forma, sino que la iglesia en su totalidad no ha caído. Eso no va a suceder hasta que el Señor venga. La iglesia va a continuar. ¿Ok? Y eso lo creemos fielmente. Si nosotros creyéramos que realmente la iglesia se cae y se corrompe, pues realmente entonces, ¿qué sentido tendría que nosotros acudiéramos a la Escritura para tomar de ella medida, base y fundamento? Si en ella misma se enuncia que la iglesia no va a caer. ¿Ok? Entonces, a ver, hablamos de que había aspectos de la iglesia, como ese que acabo de mencionar, sustituir lo que es la gracia y el arrepentimiento por compra de indulgencias. Ajá. Una autoridad humana que por medio de argumentos como el que acabo de mencionar hace un momento contradecían a las Escrituras. Ajá. Que más una interpretación exclusivista de las Sagradas Escrituras. Y bueno, pues mírense ahora, hoy día ustedes están hablando de la Biblia, hablan de la Biblia, los he escuchado un par de veces hablar de las Escrituras. ¿Y cómo lo harían si la interpretación de la Escritura era exclusivista? Que estaba escrita en un lenguaje de difícil acceso para el ciudadano común, para las personas que no formaban parte del clero, para los que no tenían cierto nivel de estudios académicos. Ok, entonces estos son solo algunos puntos que enseñan que en sí, que nunca existió una decisión de destruir a esa iglesia que se corrompió, sino de reformar una visión con aspectos distorsionados. ¿Ok? Y yo les diría, ¿cómo entonces nosotros lo vemos y lo sabemos y entendemos que fue así? Hubo una reforma que tuvo sus consecuencias e impacto también sobre ustedes y de la cual ustedes se ven beneficiados. ¿Vale? Hoy yo hablaba con el pastor
Y justamente hablábamos de eso, mira, todas las cosas buenas que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en el país, de que la Iglesia Católica Romana tiene pues a la mayor parte de las personas y les enseña los principios, ¿verdad? De lo que es el catolicismo romano. De ahí a que no se apeguen bien en la práctica, en lo que están haciendo, a lo que la Iglesia como tal en sus documentos enseña, es otra cosa, ¿ok? Pero ciertamente es más sencillo hablar de Cristo con alguien que dentro de su cultura, como lo es este país, México, ajá, hablar de Jesús no es un tema desconocido, ¿ok? Entonces hay aspectos positivos, tampoco todo es malo, ¿de acuerdo? Entonces, así como hay aspectos que todavía se pueden señalar hasta nuestros días, en aquel entonces había aspectos de gran impacto que existían en ese momento, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a seguir escuchando los argumentos. Y podemos más o menos hablar de rangos. Aproximadamente durante este periodo de tiempo vemos que la iglesia se corrompe abrazando y profesando herejías. No estamos pidiendo puntualmente el momento exacto, sino podría tranquilamente decirse en términos generales, mira, la iglesia se corrompe a partir del siglo V, siglo... A ver, más allá de eso, lo que yo te diría, ok, ¿qué pasa cuando se sostenían, cuando se empezaron a sostener prácticas como las indulgencias? ¿Qué se argumentaba? Se argumentaba perdón de pecados que viene un reformador, uno dentro de su pueblo, uno dentro de su iglesia, porque esta reforma comienza al interior de la iglesia, no es afuera de la iglesia, es dentro de la iglesia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el momento, como lo diría Santiago Alarcón? Ok, están vendiendo indulgencias, están vendiendo el perdón. Entonces, el perdón de pecados, que solo puede obtenerse a través de la fe, el arrepentimiento genuino, ahora puede obtenerse mediante el pago de indulgencias. ¿Eso no lo verías como un problema? O sea, a ver, ahora si lo ponemos al contrario, ¿cómo justificarían un problema de esta magnitud? Un incidente de esta magnitud, ¿cómo lo pueden resolver? ¿De acuerdo? Nosotros cómo lo podemos resolver y cómo podemos saber que la guía del Espíritu Santo continúa en la iglesia, en que en ese momento, dentro de la misma iglesia, existe quien pone en tela de juicio dicha práctica. Y se pone sobre la mesa un argumento. El perdón de pecados solo puede obtenerse a través de la fe, del arrepentimiento, no mediante el pago de una indulgencia. VI. Pero eso tampoco se atreven a decir. Entonces, fíjate qué interesante que es. Sí, y algunos intentan, de hecho creo que es tal vez entre comillas, el mejor intento que he visto. Algunos intentan hacer un paralelo, tratan de trazar un paralelo entre Israel que rechaza al Mesías, perdiendo su estatus de, digamos, de pueblo de Dios en el sentido estricto, aunque ellos todavía son pueblo escogido de Dios. Dios no ha olvidado la promesa que le hizo a los padres, pero sí sabemos que debido a su rechazo al Mesías es que ahora Dios ha extendido su misericordia para que judío y gentil, todos los que quieran, vengan y conformen el nuevo Israel, conformen el nuevo pueblo de Dios, judío y gentil. Y algunos dicen que así como Israel... Ok, y miren, lo primero que se me viene a la mente, ¿de dónde está sacando José Plasencia esa información? Antes de la reforma, el acceso a las escrituras estaba limitado, principalmente al clero y, como lo decía hace un momento, a las élites que tenían cierto privilegio, ¿ok? Ya que la Biblia no estaba en la lengua del pueblo, en la lengua vernácula.
El hecho de que él tenga ese conocimiento también se lo debe, de cierta forma, a la Reforma. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? La Iglesia no ha caído en su totalidad. Sí, ha habido errores que se han cometido, pero no dentro de la totalidad de la Iglesia. Siempre ha existido el remanente fiel. Según la carne, rechazó al Mesías y entonces se hizo una ruptura, por así decirlo. Algunos dicen que también de manera semejante, de manera paralela, la Iglesia católica en algún momento también habría cometido semejante cosa y que No, la Iglesia católica en su totalidad no puede estar en ese error. Nuevamente lo digo, nosotros somos la Iglesia católica. Nosotros formamos verdaderamente, formamos parte del verdadero cuerpo del Señor, de esta iglesia, de esta una santa iglesia católica, que no puede ser, además por su naturaleza, no puede ser llevada por el Papa de Roma, porque ¿cómo sería entonces que el Papa también va a estar sobre la iglesia triunfante? ¿Ok? Él tiene una limitación física a este tiempo en el cual él está vivo todavía en esta vida terrenal. por lo tanto sí tenemos bases bíblicas para elucidar esta teoría de que la Iglesia Católica en algún momento del primer milenio o en el segundo milenio, no sabemos, tendrían que decirnos, dejó o perdió ese estatus. Algo que sucede, por ejemplo, con este argumento, sería que nosotros sí tendríamos que aceptar que la iglesia en algún punto fue abandonada por el Espíritu de Dios y, y eso es algo que no vamos a aceptar. La una santa iglesia no va a caer en su totalidad. Va a... Puede existir errores y si esos errores existen dentro de la iglesia, será la iglesia misma, conducida por el Espíritu Santo, que la lleve a la verdad. ¿De acuerdo? El problema con ese intento, de querer demostrar que la Iglesia Católica en algún momento se perdió, en algún momento se desvió, es que no pueden realmente comprobar un rechazo de la Iglesia hacia el Mesías, como sí lo podemos comprobar tocante a Israel. Tocante a Israel según la carne, podemos nosotros mostrar, miren, aquí Sí, eso que estaba mencionando José Plasencia es lo que luego sucede, ¿verdad? Como hablábamos hace un día de las personas que utilizan textos de la Biblia fuera de contexto para decir, es que también aplica esto y aquello. Pero es cierto, nosotros como Iglesia de Jesús, ¿cómo abandonaríamos a nuestro Señor? Digo que por ahí ya andan personas que se dicen ser raíces hebreas, que ponen en tela de juicio lo que es la, la divinidad de Jesús también, ¿no? Que, bueno, terminan siendo algo extraño, pero bueno, la misma regla de fe, pues los descarta de la iglesia verdadera. Ok, voy a leerles una parte del credo, en este caso, perdón, del catecismo, el catecismo menor, que es la iglesia, para ir comprendiendo definiciones. De acuerdo al catecismo menor de Lutero, la iglesia es la comunión de los santos, esto es toda la iglesia o todo el número total de creyentes, pues solamente creyentes, pero al mismo tiempo todos los creyentes son miembros de la iglesia. Efesios 2, capítulo 19, versículo 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. ¿Por qué decimos dentro del credo que creemos en la iglesia? Decimos creo en la iglesia porque
La iglesia es invisible, no pudiendo persona alguna mirar dentro del corazón de otro para ver si él cree o no. Solo Dios tiene pleno conocimiento de ello. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: el Señor conoce a los suyos. Nosotros, sin embargo, estamos seguros por las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo en todo tiempo congrega y conserva una congregación de creyentes. Lucas capítulo 17, versículo del 20 al 21, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Mateo capítulo 16, versículo 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Primera a los Romanos, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 8 al 18, yo haré que queden en Israel 7,000. ¿Por qué creemos en una iglesia, una sola iglesia solamente? Todos los creyentes son un solo cuerpo, cuya única cabeza es Cristo. Todos los creyentes son un solo cuerpo espiritual, cuya cabeza es Cristo. Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 6, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¿Por qué decimos creo en la Santa Iglesia? Decimos creo en la Santa Iglesia porque todos los miembros de la iglesia son santificados por la fe en Cristo. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó con el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela asimismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Ellos sirven a Dios con obras santas. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, y ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. ¿Por qué decimos creo en la Santa Iglesia Católica o cristiana? La iglesia está edificada sobre Cristo, siendo Él su único fundamento. Asimismo, Cristo es la única cabeza de la iglesia, tanto en el cielo como en la tierra, no pudiendo atribuirse esto a ningún ser humano, sin estar cometiendo pecado al intentar usurpar el lugar que solo corresponde a Cristo. Primera de Corintios 3, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Dónde podemos encontrar esta santa iglesia? La santa iglesia cristiana se encuentra donde quiera que y solamente donde el evangelio de Cristo se proclama, pues según la promesa de Dios, esta palabra nunca quedará sin dar frutos. Isaías capítulo 55, versículos del 10 al 11, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. ¿Por qué queremos decir ¿Qué queremos decir cuando hablamos de una iglesia visible? La iglesia visible es el número total de los que profesan la fe cristiana y se reúnen a oír la palabra de Dios, aunque también es cierto que entre los verdaderos creyentes hay hipócritas. Gálatas capítulo 2, versículo del 4 al 5, y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas,
que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para seducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Ananías y Zafira eran hipócritas. Mateo 13, del 24 al 26. El enemigo sembró cizaña entre el trigo. Mateo 13, del 47 al 48. La red encerró toda clase de peces. ¿Cuál es y cómo se identifica la verdadera iglesia visible? La verdadera iglesia visible es el conjunto de los que tienen, enseñan, confiesan la doctrina entera de la palabra de Dios en toda su pureza y administran los santos sacramentos de acuerdo con la institución de Cristo. Mateo capítulo 28, versículo 20, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes, retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 14. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán de maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Cuando usamos debidamente esta doctrina de la iglesia, usamos debidamente la doctrina de la iglesia cuando nos esforzamos por ser y permanecer miembros de la iglesia invisible, cuando este fin nos adherimos a la iglesia de la palabra y confesión pura, contribuimos a su sostén y extensión según nuestros medios y evitamos todas las iglesias falsas o que sostienen doctrinas falsas. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. Juan capítulo 8, versículo del 31 al 32. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14. Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, vayan, hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo del 14 al 18. No se unan con los incrédulos en yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho. Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice, salgan en medio de ellos, apártense y no toquen lo inmundo. Yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. De esta forma, yo les vuelvo a decir, la iglesia no ha sido desamparada por el Señor. La iglesia es una. Y quiero finalizar este video recitando las palabras, recitando nuestra fe, las palabras del credo
Recitamos las palabras del credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre, fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa iglesia cristiana, o se puede decir católica también. Creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Con esto queda demostrado que la palabra de Dios y la evidencia histórica lo demuestran. La iglesia de Dios continúa